Padre, tú sabes, Señor, bien que necesito de ti, Padre. Rogamos, Señor, que tú permitas que podamos exponer tu palabra con idoneidad, de una manera correcta, Señor. Para que tú entonces, Señor, cumpla los propósitos que tú tienes en ella. Te doy gracias por esta oportunidad y el privilegio que me concede, Señor, de dirigirme a mis hermanos con la instrucción bíblica, Señor. Bendice cada oído, pero sobre todo cada corazón. Y ayúdame, Señor, a ser el primer estudiante, el primer discípulo, el primer obediente, Señor. Te damos gracias por esta iglesia local, por el amor entre los hermanos. Te rogamos, Señor, que nos preserves y nos multipliques, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden ir a Éxodo capítulo 20, sentados. Y vamos a leer los últimos versículos que competen los últimos versículos, ustedes no oyen el pitico, lo oyen. Los últimos versículos, ¿y por qué no practicaron todo esto antes? No ahora, pero lo ensayaron antes. ¿Qué significa eso? Que no se oye allá arriba. ¿Qué significa eso? Que siga hablando. Allá hacen así, aquí hacen así. Pues vamos a ver ahora los últimos versículos del capítulo 20 de Éxodo, que tienen que ver precisamente con los 10 mandamientos, las 10 palabras que el Señor entrega al pueblo de una manera directa y que la consigna en tablas de piedra. Y dice aquí el versículo 13, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Los 5 primeros mandamientos ya los estuvimos estudiando. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver con la persona del Dios único y verdadero y la única manera posible como Él acepta adoración, adorándolo en espíritu y en verdad. Luego de estos primeros 4 mandamientos estuvimos analizando la semana pasada el mandamiento que podríamos llamarle intermedio, que es el mandamiento que se refiere al núcleo esencial de la familia, la relación entre los hijos y los padres. El mandamiento que reza diciendo honra a tu padre y a tu madre. Y lo vimos la semana pasada. Yo recomiendo a cualquiera de ustedes que no haya oído los 2 primeros mensajes porque estuviese de viaje o lo que fuera, pues que busque estos mensajes en la red para que pueda oírlos los 2 y así tener el compendio con el mensaje de esta mañana de los 10 mandamientos, de las enseñanzas respecto a los 10 mandamientos. Este 6º mandamiento y los que le siguen, o sea, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º, o sea, los 5 que completan los 10 mandamientos, el decálogo, estos mandamientos, cada uno de ellos se refiere al prójimo. Y estos son los que permiten, llevándose a cabo, que la comunidad pueda llevarse con relaciones bendecidas por Dios, aprobadas por Dios, y de una manera tal en que pueda haber un espíritu y un ánimo de convivencia dentro de la comunidad, en este caso de los creyentes o la comunidad de los seres humanos. Específicamente, recuérdense que Dios estaba entregando estos mandamientos al pueblo de Israel, a una nación que estaba formando, por así decirlo, desde el punto de vista que estaba instituyéndola, porque hasta hace muy poco tiempo atrás habían estado bajo la esclavitud de Egipto y no eran una nación per se. Este mandamiento, el 6º mandamiento, no matarás, podríamos decirle no asesinarás, que es a lo que se refiere efectivamente. La vida humana en nuestro país en los últimos tiempos, sobre todo, se ha convertido en una mercancía de un precio muy bajo, muy barato, de bajo precio.
Y todos los días nosotros podemos ver no sin asombro, con espeluznante asombro, cómo se están asesinando personas día a día, cantidad de personas asesinadas. El sicariato, por ejemplo, que era algo que no se mencionaba hace unos años aquí, se ha convertido en una especie de opción para poder deshacerse de personas que son adversarias. Sabemos también de los crímenes intrafamiliares. Es un escándalo lo que está sucediendo, los feminicidios que están sucediendo. La cantidad de crímenes dentro de la familia, entre padres e hijos, los parricidas, los matricidas. ¿Cómo se multiplican? Es una cosa que uno dice, pero qué locura es esto, qué es lo que está pasando. En estas semanas anteriores vimos cómo algunos pandilleros, inclusive a través del periódico, a través de los noticieros, daban fe de a cuántas personas habían dado abajo cuando eran pandilleros. Y la idea de darle para abajo o de matar a una persona es algo que se llega a escuchar aún en las altas esferas del segundo poder del Estado. Es una pena lo que está sucediendo y no es otra cosa que una violación al mandamiento que dice no asesinarás. El Diario Libre reseña el día 4 de este mismo mes en Pedernales que un niño de 8 años mató con una escopeta a una niña de 8 años también. Fue un accidente. Que hace un niño de 8 años con una escopeta. Hay una cultura que se ha desarrollado en los últimos 15 años donde la vida no se aprecia, no se estima. Y a través de los juegos inclusive se les ha enseñado, se les ha instruido a los niños de cómo matar. Y los medios de comunicación, con tal de vender y de llevar los primeros lugares, pues exponen imágenes de crímenes y de violencia que realmente son cosas que por dentro revuelven las entrañas de cualquier persona que tenga un poquitito de pudor. Hay algo que realmente está sucediendo y que no es otra cosa que el declive absoluto y total de la civilización, de la generación en la que estamos viviendo. No es de nuestro país solamente, simplemente que ahora estamos incluidos en lo que está sucediendo en todo el mundo. Hace un par de años hubo un revuelo muy grande por una constitución nueva, donde se quería establecer la preservación de la vida en uno de sus artículos como algo esencial, como un derecho inalienable de los seres humanos. Y ciertamente fue así. El artículo 37 de la Constitución nueva que tenemos nosotros habla del derecho a la vida y reza lo siguiente, dice: el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Yo recuerdo que el revuelo grande fue porque de una manera particular la Iglesia Católica salió a la defensa junto con muchas otras personas del derecho a la vida, desechando el aborto como una opción. Y como muchas personas supuestamente de avanzada comenzaron a hablar del aborto terapéutico, el aborto conveniente y una serie de... y el aborto inclusive como método de anticoncepción. Pero ciertamente esa declaración que nosotros tenemos aquí solamente en parte es compatible con lo que la palabra de Dios dice, con el mandamiento de no asesinarás, de no matarás. Porque el Antiguo Testamento establece la pena de muerte cuando hay agravios civiles o agravios religiosos importantes. Y bajo ciertas circunstancias, inclusive en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que la guerra no solamente es justificada, sino más que justificada es vista favorablemente. Solamente tienen que irse a Deuteronomio capítulo 20, no lo busquen ahora, y se pueden dar cuenta de esa realidad. El verbo que se utiliza aquí cuando dice no matarás o no asesinarás es el verbo rataz. Y en términos generales se refiere a homicidio premeditado. Oseas capítulo 4, versículo 2 hace referencia a eso. Y hay una distinción muy grande entre el homicidio premeditado y aquel que es por accidente o involuntario. La Biblia inclusive nos enseña que Dios estipuló que existiesen una serie de lugares o ciudades de refugio donde cuando una persona accidentalmente
tuviese que ver con el deceso, con la muerte de otra persona, pudiese ir a refugiarse a fin de que el vengador de la sangre no tomase su vida. Porque hay una gran diferencia entre lo que se sucede de una manera accidental y lo que se sucede de una manera premeditada. Y cuando habla de no matarás, se está hablando de no asesinar. Y esto implica tener la intención de y el propósito de hacerlo por un motivo u otro que fuese. Nosotros sabemos que va a llegar un momento en el cual Dios va a estipular la pena de muerte y van a haber casos en los cuales sencillamente no permite que haya ningún tipo de rescate por la vida de esa persona que es reo de muerte, y es precisamente en los casos en que se trata de asesinos. Para un asesino no había ninguna posibilidad de que su vida fuese rescatada. Números capítulo 35, los versículos 31 en adelante hablan sobre eso. Una persona asesina, convicta, sencillamente lo que le esperaba era la pena de muerte y no había nada que pudiese librarlo de ella. El mandamiento de no matarás, lo que está enseñando y el principio fundamental es lo sagrado que es la vida. La vida es un don de Dios y nadie tiene derecho de quitar la vida, que es un don de Dios, a ninguna persona. A ninguna persona, absolutamente. El asesinato es algo que es completamente inconcebible por Dios y que se penaliza con la muerte del asesino. El Antiguo Testamento es fuerte en eso. Yo no voy a tratar de entrar en estadísticas de los países o los estados, las naciones donde tienen pena de muerte sobre los asesinatos, crímenes mayores, si son o no son disuasivos. Yo no quiero entrar en ese tipo de cosas. Simplemente expongo lo que la palabra de Dios dice. Porque para Dios es tan y tan y tan serio. Cuando una persona se convierte en un instrumento para quitar la vida que Dios da, interviniendo en ello, que sencillamente Dios lo condena, lo penaliza y preserva a la sociedad, erradicando a esa persona de la misma sociedad. Jesús llevó ese mandamiento a unos niveles muchísimo superiores. Por lo general son las emociones desordenadas las que traen como consecuencia los asesinatos. En el capítulo 5 de Mateo, ustedes se recuerdan las bienaventuranzas, cuando el Señor Jesucristo comienza desde el monte, el sermón del monte, las bienaventuranzas, a hablar sobre estas bienaventuranzas que concomitantemente con esto comienza a darle una tesitura o una tonalidad diferente al mandamiento antiguo. Y es interesante que el Señor enseña el valor de la vida, las limitaciones que tiene que haber en la venganza, los peligros que hay sobre el odio y además de esto lo positivo en contraste que es el amor y el perdón. El Señor Jesucristo dice literalmente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cristo toma el mandamiento, hace referencia a él y presenta una opción mejor. La opción de no dejarse llenar el corazón de rencores, porque esos deseos desordenados son los que normalmente, o esas ambiciones, o esas codicias necias y dañosas, son las que normalmente llevan a la persona a cometer el asesinato. Cuando una persona es cultivada en su espíritu, con una palabra de perdón y una actitud perdonadora, es muy probable que esa persona no se convierta en un asesino jamás. Pero cuando por el contrario, lo que se cultiva en esa persona es la venganza, el desquite, el mismo clamor que se ve constantemente cuando hay un crimen y las personas piden justicia, y el mismo clamor que se convierte en una acción malhechora cuando turbas linchan
en las calles, en los barrios, aquellos a quienes atrapan en algún delito. Y tan asesinos son los unos como los otros. No matarás. El próximo mandamiento, que está en el versículo 14, habla del adulterio. No adulterarás o no cometerás adulterio. El adulterio en el Antiguo Testamento se refería fundamentalmente a la relación sexual entre un hombre que estuviese casado o no, pero que tuviese esa relación con una mujer casada. Y lo que estaba hablando pura y simplemente de que la mujer casada era vedada y vetada, o sea, completamente extraña por necesidad a cualquier otro hombre que no fuera su marido. Aún cuando todavía estuviese en la etapa del compromiso del noviazgo. La Biblia habla sobre eso, Deuteronomio capítulo 22, los versículos 23 en adelante. Dios, desde el mismo momento de la creación, dejó establecido que para el hombre lo que él quería era la monogamia. Un hombre, una mujer. Un esposo con una esposa. No da otra opción en ningún momento. Y si bien muchas veces Dios tuvo que tolerar la ofensa, nunca en las Escrituras se dejó sin consecuencia para los que cometían este pecado del adulterio. La disciplina, el castigo de parte del Señor. El adulterio es algo que daña completamente las relaciones y es algo que marca a las personas que están comprometidas con esto. La Biblia dice que los celos son algo que el hombre no puede sencillamente dejar a un lado. Y cuando viene el adulterio y se rompe el vínculo aquel del compromiso, del ser el uno para el otro, se está poniendo en juego absolutamente todo el estamento que compone la sociedad, que compone la familia y que ordena la palabra de Dios preservar. Solamente el esposo tenía derecho a los favores sexuales de su esposa, pero eso era un punto tal que la pena de muerte también estaba establecida y constituida para los adúlteros. Levítico capítulo 20 dice, si un hombre cometiere adulterio, en el versículo 10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea que no era algo ligero para la sociedad por el riesgo que entrañaba. Hay otra palabra bíblica que también se refiere a la perversión sexual y tiene que ver con la fornicación. Y en el Nuevo Testamento esta fornicación se refiere a todo tipo de relación sexual fuera del matrimonio. Desde personas solteras entre sí o personas solteras con personas casadas, adulterio o fornicación, la porneia, de la cual habla el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia enseña sobre las obras de la carne, comienza por ahí. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, etcétera. Dice, acerca de estas cosas os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios es un Dios fiel. Y Dios quiere que los suyos sean fieles. Y el que no es capaz de ser a su propio cónyuge fiel, no podrá ser fiel absolutamente en nada y con nadie. Cristo amplía también, como ustedes bien saben, en ese mismo sermón del monte de Mateo 5, versículo 27 en adelante, la significancia de este mandamiento. Y es tan grave el adulterio que el Señor se refiere a él, diciendo que aún cuando hay una codicia en el corazón previa a la consumación del acto, es como si ya se hubiese consumado el adulterio. Y sabemos muy bien que hay una sentencia de Dios
que dice lo siguiente, en Hebreos capítulo 13, el versículo 4. Honroso sea en todos el lecho sin mancilla, o sin mancha, o sin mácula. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El problema tuyo no es solamente con tu esposa o con tu esposo. Ya no lo es como en otra época lo hubiera sido con la sociedad, porque ya la sociedad lo aprueba y lo promueve, sino que el problema tuyo, si eres un adúltero o una adúltera, es con Dios. El juicio de Dios está sobre ti. Y más vale que rectifiques tus caminos, te arrepientas de todo corazón antes de que sea tarde. Honroso sea en todos el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Yo titulé este mensaje 5 para completar. ¿Te recuerdan cómo se llamaba el primero? 4 de 10. ¿Y el segundo? El segundo mensaje de la semana pasada, el quinto, ¿verdad? Y ahora 5 para completar. Y vamos por, ¿cuántos hemos visto? El sexto y el séptimo, 2. Vamos al tercero, versículo 15. Estamos en Éxodo capítulo 20, versículo 15. ¿Qué dice? No hurtarás o no robarás. No robarás. La palabra robar se refiere a tomar algo que no es propio en forma subrepticia o escondida, furtivamente. Y esto, por lo general, se hace cuando una persona pretende que no se dé cuenta el resto de los otros, el resto de las personas. El verbo que se utiliza aquí implica necesariamente algo más que va mucho más allá de una cosa. Podría tratarse inclusive de una persona. Deuteronomio capítulo 24 dice, cuando fuere hallado alguno que hubiese hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiese esclavizado o le hubiese vendido, dice, morirá el ladrón y quitarás el mal de medio de ti. O sea, que esto de hurtar incluye no solamente el robo, sino también incluye el rapto, incluye también el fraude, incluye también la usura, que es una forma de robo también. Nosotros vivimos en una sociedad donde la palabra corrupción no avergüenza a nadie. Y donde los escándalos son tan constantes que ya no son escándalos, ya no asombran, ya no escandalizan a la sociedad. Y esto es una pena, es terrible. Dios pone un énfasis muy particular en la necesidad de que los seres humanos seamos honrados. Y el pueblo de Dios tiene que serlo, y honrado en todo. Y la honradez comienza como la fidelidad por una actitud interior. El que es infiel en todo. Y el que es honrado en todo. El apóstol Pablo hace una recomendación a aquellos hermanos que eran ladrones y se habían convertido al Señor Jesucristo arrepintiéndose de sus pecados. Aquellos que sabían que no tenían las manos limpias. Y les dice lo siguiente: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con aquellos que padecen necesidad. Estoy citando Efesios capítulo 4, versículo 28. La antítesis del robo, del fraude, del engaño, es el trabajo. Lo que no somos capaces de producir, de ganar con nuestro trabajo honrado, mejor es no tenerlo, porque es maldito. Es una maldición. Mejor es no tenerlo. Porque todo lo que nos hace es reo del juicio divino. Estamos hablando de 5 para completar. El cuarto
de los 5 con que completamos, es el que aparece en el versículo 16. Hemos visto ya el primero que dice, no matarás. El segundo, no hurtarás. El tercero, el segundo, no cometerás adulterio. El tercero, no hurtarás. Y el cuarto, ¿cuál es? El 9º mandamiento, ¿verdad? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El 9º mandamiento. Este mandamiento, hermanos, le da a cada ser humano sobre la tierra el derecho de tener un nombre respetable o un buen nombre. De eso es que se trata fundamentalmente. El nombre simboliza a la persona. Ustedes recordarán que en la Biblia hay un énfasis tremendo en el nombre, porque el nombre se relacionaba con quién era la persona. Tanto así que cuando una persona era, por así decirlo, tocada por Dios, Dios le cambiaba el nombre. Porque tú eras Simón, pero ahora tú eres Pedro, ¿verdad? Porque tú eras Saulo, pero ahora ya tú no eres Saulo, tú eres Pablo, ¿verdad? El buen nombre. Pero el principio va mucho más allá. O sea, lo que está diciendo esto es que tú no puedes cometer perjurio y que tú no puedes bajo ningún concepto decir otra cosa que no sea la verdad todo el tiempo. Vas a hablar la verdad todo el tiempo y te vas a cuidar de no dañar el buen nombre de una persona bajo un testimonio mentiroso, ni bajo juramento, ni siquiera bajo un comentario, bajo un chisme. Porque es tan fácil desmenuzar, destruir la reputación de una persona. Pero qué difícil es establecerla, dirigirla. Y una lengua de las que habla Santiago encienden un fuego cuando están llenas de maldad que trastorna la rueda de la creación. Hermanos, yo les voy a leer algo que copié de un comentario bíblico. Escuchen. Dice, el 9º mandamiento se preocupa de nuestro buen nombre, del propio y del prójimo. Prohíbe hablar falsamente de cualquier cosa, mentir, hablar con equívocos y planear o pretender engañar en cualquier forma a nuestro prójimo. Hablar injustamente contra nuestro prójimo, dañar su reputación, dar falso testimonio contra él, o en la conversación corriente calumniar, murmurar y andar con chismes, tergiversar lo que se ha hecho, exagerar y pretender de cualquier forma mejorar nuestra reputación degradando la fama del prójimo, es precisamente una violación a este mandamiento, el 9º mandamiento de no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ustedes saben que hay naciones donde el perjurio se considera una ofensa grave. En nuestra nación, los abogados, escúchenme si alguno está aquí, no hay ninguna mala intención. Vamos a ponerlo de una manera suave. Muchas veces no se cuidan de que en sus casos y sus clientes no cometan esta falta del perjurio. Y con mucha facilidad presentan testigos falsos y presentan personas que con ligereza a cambio de unos cheles son capaces de poner su mano y jurar por Dios y por todos los santos habido y por haber, hasta por sus propios progenitores, falsedades, mentiras. Ustedes saben lo que la Biblia dice que se debía hacer con una persona así, aplicársele la ley del talión. Deuteronomio capítulo 19, voy a leer los versículos 16 en adelante, dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiesen aquellos días, y los jueces se inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensaba hacer a su hermano, y quitarás el mal de medio de ti. De lo que te estaban acusando con las intenciones de
que te condenaran. Vas a ser tú condenado por haber cometido perjurio, haber acusado falsamente, haberte extrañado de la verdad. ¿Es así? La ley del talión. A continuación de ese versículo dice ojo por ojo, diente por diente. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Porque tal vez ninguno de nosotros pase por un tribunal y tenga que poner la mano sobre la Biblia. Y en combinación con un abogado o con un cliente, decir una falsedad de la cual no te consta, ni tú conoces. No conoces como cierto. Pero con qué frecuencia somos ligeros para con nuestros comentarios, con nuestros chismes, con nuestras murmuraciones, desmenuzar, destruir, despotricar la buena fama del nombre de una persona. Nunca me voy a olvidar de una virtud que fue exaltada por los nietos de una persona en Santiago, que habiendo sido muy longeva esa persona, sus nietos decían de ella, no recuerdo el nombre exacto de la ancianita, Mama Algo. A Mama Algo nunca la hemos oído hablar mal de nadie. Y cuando en el ambiente de la casa comenzaba un chismorreo, decían, mijitos, no digan eso, ustedes no saben. Además, el comentario hace un daño que después no se puede restaurar. Es tan fácil hablar mal de otra persona. Y después, tíralo, riega. Mentira. Alguien dijo, hazlo, porque siempre algo quedará. El quinto, para completar, es el 10º mandamiento, y está en el versículo 17. Ese fue el que la Iglesia Católica dividió en dos, para que le diera 10, porque quitaron el segundo, el que tiene que ver con la adoración a las imágenes, ¿verdad? Entonces la Iglesia Católica me enseñó a mí que era no codiciar la mujer de tu prójimo, el 9º, y el 10º, no codiciar los bienes ajenos. Pero como vemos claramente, está no solamente en un mismo versículo, sino en un mismo contexto. Dice, no codiciarás, versículo 17, la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Absolutamente nada de tu prójimo. El verbo hebreo que se traduce para codiciar significa un deseo desordenado, un deseo egoísta o algo que es sencillamente indomado, algo que tú no puedes contenerte, que tú lo quieres, que tú lo anhelas, que tú lo codicias. A eso que se refiere. Y que lo quieres y lo quieres a un punto tal, en forma tan desordenada, que no importa el precio, porque tú lo quieres. Pero en la mayoría de los casos, este deseo o esta lujuria tiene que ver con el poseer lo que otra persona quiere, o con lo que otra persona tiene, mejor dicho. Y esto agrava todavía el pecado, porque la codicia incluye la envidia y hasta el resentimiento de que la otra persona tiene algo que tú no tienes y que él sí la posee. Y eso es un pecado. Ay, si mi mujer fuera como la mujer de fulanito. Ay, cuidado. Estás abriendo una compuerta terrible al diablo. Si mi marido fuera como fulano. Cuidado. Porque así comienzan las codicias necias y engañosas que, dice la Biblia, que hunden a los hombres en perdición. Hombres y mujeres. Así dice la Escritura. La codicia siempre conduce a la maldad. Cuando el apóstol Pablo comienza a disertar sobre el efecto de la ley de Dios y cómo la ley de Dios evidencia el pecado, él toma como referencia a la codicia. Y dice, yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y lo interesante de la codicia es que es un pecado interior. Es dentro del corazón que está. O sea, no hay ninguna manera como un tribunal puede castigar a una persona por haber violado la ley de Dios, o
si hubiese una ley de los hombres que dice no codicie. No la hay. Codiciar legalmente no puede ser punible o sancionable. No puede serlo. Porque es algo que se sucede dentro de la persona. Está prohibida en las Sagradas Escrituras porque es un crimen del corazón. Y es algo que tampoco se ve. No se ve. Las consecuencias que trae la codicia son las que precisamente se convierten en crímenes punibles. O sea, crímenes que pueden perfectamente bien castigarse, evaluarse, llevarse a un tribunal, condenarse socialmente. Pero la codicia en sí no. Pero el Señor se refiere aquí a la codicia. El énfasis está precisamente en no codiciarás. No codiciarás ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, porque eso es del otro y no es tuyo. Qué pena sería el que nosotros obviásemos el espíritu de la ley por solamente enfatizar la obra de la ley. Precisamente eso fue lo que Cristo hizo. Cristo en el Sermón del Monte se fue al espíritu de la ley. Oísteis que fue dicho tal cosa, mas yo os digo, y enfatizaba el espíritu de la ley. Porque los religiosos y los fariseos se habían quedado solamente en la letra y no en el espíritu de ella. Hermanos, voy a concluir. Este mandamiento garantiza, sin lugar a duda, el derecho fundamental de la propiedad privada. Si es mío, es mío. Si es mi mujer, es mi mujer. Si es mi asno, es mi asno. Si es mi ¿qué más dice ahí? Mi criada, mi criado, mi buey, mi cosa, es mi cosa. Está hablando de un derecho de propiedad que Dios lo está estableciendo aquí de una manera muy clara y que otra persona no tiene derecho ni siquiera a codiciarlo. Conclusión. Los 10 mandamientos, sin lugar a dudas, tienen una vigencia permanente y más que una vigencia permanente, una vigencia actual. Hermanos, si en nuestro país se cumpliese con estos 10 mandamientos dados por el Señor a una nación allá, hace tantos años. ¡Wow! No estuviésemos viviendo la sociedad que va en un proceso de entropía, de deterioro, de decadencia. Y que si en algo podemos tener una ilusión o una esperanza es en el hecho de que el Señor está a las puertas. Porque son evidencias del tiempo del fin. Cuando los seres humanos obedecemos los 10 mandamientos, la palabra de Dios, podemos vivir pacíficamente. Cuando las naciones ponen en práctica el cumplimiento de los 10 mandamientos, pues puede establecerse y ejercerse una justicia correcta. Pero si lo obviamos no hay ninguna posibilidad. Pero lo más grave de todo es que cuando nosotros ignoramos o desobedecemos a la franca lo que Dios ha establecido en estos 10 mandamientos, que parece a algunos que esto es cosa del pasado y anacrónico y que no tiene ningún tipo de vigencia, nosotros estamos despreciando a Dios, estamos ofendiendo a Dios, estamos desobedeciendo a Dios, estamos pecando. Esto nos trae la muerte y la condenación. Y no solamente eso, sino que además de eso estamos despreciando completamente el orden familiar que Dios ha establecido. Y además de esto estamos destruyendo los derechos que son inalienables a cada ser humano, los cuales también quedan establecidos claramente a través de este decálogo. Los primeros 4, el del medio, y estos 5 para completar la perfecta voluntad de Dios para con los hombres. Los mandamientos son un reflejo del carácter de Dios, de quién es Dios. Así es como Dios piensa. Y nosotros debemos pensar como Él. Amén. Oremos. Padre, perdónanos, Señor, porque en una cosa o en otra cosa, Señor, en una ocasión o en otra ocasión, te hemos
faltado, Señor. Y sabemos que nuestra falta es punible, Señor, que tú nos castigarás por ello a menos que nos arrepintamos, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú has provisto en Jesucristo la oportunidad, Señor, del perdón. Tu palabra dice que Él vino a derramar su sangre para limpiarnos de todo pecado. El justo vino a morir por nosotros los pecadores e injustos, para que podamos acercarnos a ti. Gracias, Señor, por el perdón que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, por la convicción de pecado. Gracias, Señor, por esta ley, la cual no podemos cumplir, Señor, y que si bien no nos salva, nos deja ver claramente quién tú eres y qué tú quieres para nosotros, Señor. Oh Padre, ten misericordia de esta nación. Oh mira, Señor, mira como tu palabra, tu ley, tus mandamientos ha sido echada a un lado, Señor. Permite que por lo menos tu pueblo, Señor, exalte el legado que tú nos has dejado, Señor, y lo pongamos por obra. Aun cuando sabemos, Señor, que eso no nos da la salvación, sino solamente la misericordia tuya por medio de la fe en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que te agrademos. Y que seamos, Señor, tan perfectos como tú nos lo permitas, ya que tú demandas perfección a los que a ti se acercan. Padre, si hay alguno en esta mañana, en este techo, bajo este techo, si hay alguna persona, Señor, que sabe que tiene cuentas pendientes contigo, Señor, serias cuentas, Señor, porque tú le has dado convicción a través de este mensaje, llévalo de rodillas delante de ti, Señor, que clame a ti, Padre, y te rogamos, Señor, que seas misericordioso y clemente, Padre. Permite que esta tarde podamos, Señor, de nuevo congregarnos y aprender de ti. Y concédenos, Señor, celebrar la cena recordando este sacrificio redentor de la cruz. Te rogamos, Señor, que nos despidas en paz, con tu bendición, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.